dugu. Eta bere jaiotetxeko lorategian bi anaien arteko ibilaldi baten ernatzen hasi, eta hemen Sukarrietan beste ibilaldi batzuetan forma hartuz joan zen goiburuari jarraipena emotera etorri gara. Herri hau, Euskadi, etzala alabearrez jaio gogoratu gura dugu. Milaka euskaldunak euren nortasunari eustea erabaki ebelako baino. Kanpokoen borondateari men egiteko preste ez egozalako, eta duintasuna eta askatasuna defendatzea beti merezi dagoela sinisten ebelako. Sabinok ezeban irudikatu oroitzapenez betetako museo bat, herri bizi bat irudikatu eban. Gogotzu, eraginkorra, egunero bere jendearen indarrarekin eraikitzen den Euskadi bat. Eta hemen gagoz, alderdia sortu eta 110 urtera. Gaur egun gure herria gehiago jabetzen da bere naziotasunaz. Gaur egun euskeraz gehiago hitz egiten da. Gaur Euskadi aberatsagoa eta lehiatsuagoa da. Gaur egun munduari irekita dagoen Euskadi hau erreferentzia da askorentzat. Harro egon gaitekez, bera egongo zanlez, egindako bideaz. Además de los 122 años del fallecimiento de Sabino, esta semana se ha conmemorado también una efeméride más redonda, 50 años de la muerte del dictador Franco. Fue el jueves, el 20N. 50 años son mucho. Bueno, para las generaciones más jóvenes, sí. Para quienes no han sufrido la represión, la prohibición, la ilegalización, el exilio. Para quienes afortunadamente han nacido en democracia, pero la realidad es que no hace tanto de aquello. Y no teníamos nada, solo represión y prohibiciones. El partido ilegalizado, el euskera perseguido, cero autogobierno, un país con un paro enorme y una crisis industrial profunda. Hoy quiero recordar a Marcos Vizcaya, nuestro portavoz en las Cortes Constituyentes y las 2 primeras legislaturas, que ha fallecido, como sabéis, esta misma semana. Y con él a todos sus compañeros de grupos parlamentarios. Esa generación nacionalista, y en especial los parlamentarios del partido, cuyos nombres conocíamos los de Egui como si fuera la alineación de nuestro equipo, fueron quienes consiguieron con su trabajo traer el Estatuto y el concierto económico. Y en ellos, en esos textos, las semillas que han construido la Euskadi actual fueron excepcionalmente brillantes y les debemos mucho. Eskerrik asko. Como decía, para las generaciones jóvenes actuales, 50 años es mucho. Y es muy difícil que se pongan en la piel de quienes vivieron aquello y que se den cuenta de qué significaría repetirlo. Ni se les pasa por la cabeza que pueda volver a algo semejante, aunque con formas diferentes. Por eso es importante insistir. Nada de lo que tenemos, ninguno de los derechos y libertades de los que gozamos hoy, hay que darlos por asegurados. No lo están realmente. No son un regalo y, sobre todo, no podemos darlos por definitivamente conquistados. El retroceso es posible. Que se lo digan a la Ucrania independiente, que se lo digan a los americanos en los Estados Unidos de Trump, que se lo digan a las minorías en Budapest. Herenegun Bilbon, Europako alderdi demokrataren kongresua antolatu genduan. All we need is democracy, lelopean. Esaten duena baino askoz gehiago eskutatzen duen esaldia da hori. Esanguratsua da, egungo Europaren egoera dela eta zentzu osoan hartzen dau. Muturreko indarren goraka da. Populismoa be gora. Alderdi ultraeskuindarrak hainbat gobernutara sartzen. Beraz, bai, 20. gizaldian zehar eraikitako eskubide eta askatasunen sistema, azken hamarkadetan ezagutu dugun Europako demokrazia jokoan dago. Eta hori argi uki behar dugu denok, helduok eta gazteok, guk, gure alderdiak fasismoren aurkako borroka gure odol zainetan daroagularik ondo dakigu hori.
Frankoren eta Gernika suntzitu eban Kondor Legioaren aurka borrokatu ginean. Bigarren Mundu Gerran aliatuentzat borrokatu eta zelatatu genduan. 40 urteko errepresioa jasan genduan Frankoren diktaduran. Alderdiaren ilegalizazioa, gure hizkuntzaren debekua eta erbestea, fasismoaren aurka eta demokraziaren alde, beti Eusko Alderdi Jeltzalea, beti! Y que nadie se equivoque. El Partido Nacionalista Vasco representa los valores del antifascismo, los del verdadero antifascismo, aquel que no utiliza sus mismas armas, que no utiliza la violencia, la coacción y el miedo. Así es como se lucha contra el fascismo y el autoritarismo. Y el símbolo de todo ello es nuestra sede de Avenue Marceau, recuperada este año venciendo todas las resistencias del Estado. Así que hoy, aquí, reivindicamos la lucha contra el fascismo y en defensa de la democracia de este partido. Un compromiso que no es retórico, es la base ética sobre la que se ha levantado la Euskadi democrática que disfrutamos. Así que, como decía don Manuel de Irujo, los conversos a la cola. Ahora que se han cumplido 50 años de la muerte de Franco, pues hemos podido ver programas, reportajes, documentales, todo un bombardeo sobre lo mucho que ha cambiado la sociedad. Y sí, es cierto, pero creo que se ha evidenciado más que nunca que no conocemos el pasado más reciente, que el borrón y cuenta nueva no funciona en términos de sociedad, que la memoria colectiva es imprescindible para poder ser. Una persona sin memoria está enferma y una sociedad sin memoria es una sociedad enferma. Por eso es básico que conozcamos qué sucedió en los momentos más determinantes del siglo pasado. ¿Qué pasó en la mal llamada transición? ¿Qué sucedió el 23F? ¿Qué pasó con Mikel Zabalza? ¿Quién estaba detrás del atentado del bar Aldana? O conocer los papeles que explican el 3 de marzo o Sanfermines del 78. Todos ellos son acontecimientos que han marcado a nuestro país y tenemos derecho a conocerlo. Los tabúes, las amnesias no funcionan. El Estado español debe demostrar que es maduro, debe tratar a su sociedad como una sociedad adulta y debe proceder a desclasificar la documentación que permita conocer los pasajes más complejos, complicados e incluso turbulentos de su historia más reciente. Porque solo así conseguiremos una historia con mayúsculas, basada en la verdad, no un relato de parte, no unas memorias interesadas. No hay excusas. La ley franquista de secretos oficiales tiene que ser derogada. ¿Qué miedo tienen? Nosotros ninguno, ninguno. Y un mensaje a las generaciones más jóvenes. Lo de Franco no es una cosa de viejos, no. Es algo que nos ha marcado como sociedad. Es un hecho determinante en nuestras vidas, la de nuestras familias. Es importante conocerlo. Primero, para poder comprender quiénes somos como país. Segundo, para empatizar con nuestros mayores. Y tercero, para asegurarnos de que eso es justo lo que no queremos que vuelva. Alto y claro, no. El autoritarismo no es un sistema aceptable en ninguna circunstancia y el PNV siempre, siempre estará combatiéndolo. Tamendik belaunalde gaztei esan nahi dautzet ere une erabakigarria dela hau. Eta historiako une erabakigarrietan behar dira gehien ahots berriak, jende berriak, begirada berriak, arnasa gaztea. Gure etorkizunaren norabidea markatzeko aukera dozue.
lorratza, arrastoa usten alegintzeko aukera. Gure gizartea eraldatzeko tresnarik eraginkorrena politika dela sinisteko. Euskadi proiektu erakargarri, jasangarri, berritzaile, eta azken finean, azke bihurtzen jarraitzeko. Eta Eusko Alderdi Jeltzalean ideia hori garatzeko tresna bat ikusi. Leku ireki eta baliagarria, barneratzailea, zuen eskutik joan nahi dugu. Como decía antes, Europa está viviendo un retroceso democrático preocupante donde la ultraderecha se siente cómoda, donde se banaliza el odio y donde demasiadas voces callan ante quien quiere hacer retroceder derechos. Euskadi no es una isla. Lo que pasa en Bruselas, en Madrid o en París condiciona nuestro presente y nuestro futuro. Y por eso necesitamos más política útil y menos ruido inútil. En un momento de polarización global, el nacionalismo democrático se convierte en un ancla, en un faro. Ancla para mantener la estabilidad, faro para avanzar en serenidad y ambición, porque es desde el centro desde donde podemos construir, dar respuestas, sumar y liderar. La ciudadanía vasca nos está diciendo algo muy claro. Quiere centralidad, quiere rigor, quiere acuerdo, quiere soluciones. Y eso es exactamente lo que representa el PNV desde siempre. Europa necesita territorios que cuiden la democracia. Y Euskadi puede ser uno de ellos si seguimos defendiendo sin complejos nuestros valores y nuestro modelo. Con orgullo, con la cabeza alta, con el rumbo claro y con el objetivo de defender siempre la democracia y el bienestar de nuestra ciudadanía. Ahí está el PNV. Para eso sirve el PNV. Ante tanta guerra híbrida, fake news y crispación permanente, nuestra respuesta debe ser clara: responsabilidad, verdad, democracia y trabajo serio. No atajos, no eslóganes vacíos. No nos posicionamos bajo lemas, pancartas o hacemos una política camuflados bajo una apariencia que pretende ser un día un partido institucional y otro un antisistema. No. El PNV es un partido que ha guiado este país y es el partido que ha ofrecido respuestas y ha marcado el camino y ha ofrecido confianza. Confianza en los servicios públicos, en las instituciones, en nuestros representantes, en nuestra sociedad. En tiempos de ruido, nosotros elegimos responsabilidad. En tiempos de polarización, elegimos diálogo. En tiempos de incertidumbre, elegimos seriedad. No vamos a permitir que se normalice la mentira, ni que se banalice el odio. Nuestra respuesta siempre será más democracia, más derechos y más autogobierno. La ética y la transparencia no son adornos para este partido, son los cimientos que sostienen nuestra credibilidad y la confianza que la ciudadanía deposita en nosotros. Somos el partido confiable, de un país confiable, y eso no se improvisa, se construye cada día con rigor, con coherencia y con una forma honesta de estar en política. Ese es nuestro compromiso. Eta Euskadi eraikitzen jarraitzeko alderdikideok behar zaituegu. Behar zaituegu. Euskadik behar zaitue. Argi eta garbi dinot, alderdi honeri pertsonak eusten sostengatzen dautzoelako, eskarguek. Euskal Alderdi Jeltzalea militante herri kale gertutasun mugimendua izan dalako beti. Euskotarren aberria ez da esaldi polita egun berezietarako. Bizitzeko modu bat da. Bat eginda ibili eskero bakarrik aurrera egiten duen komunitate baten parte garela ulertzeko era. Ilusioa berreskuratzea, batzokiak zabaltzea, kaleen parantzetara itzultzea, eta herritarrekin berriz konektatzea tokatzen da. Alderdi honen ezaugarri izan den benektakotasunetik abiatuta. Erronka handiak duguzalako aurretik, egin beharreko eraldaketa handiak. Eta elkarrekin egin behar ditugu, lidergoarekin.
Ez dago inor soberan Eusko Alderdi Jeltzalean. Aitzitik, alderantziz, gure erantzunkizuna ateak zabal-zabalik eukitea da. Batu eta laguntzeko asmoa dabenak, ekarpenak egiteko etxe politiko bat aurkidagien. Gaur Sabino Aranaren ondarea eguneratzera gatoz. Gure historian zehar egin dugun lez. Eta gure herriaren jomugak eta askatasuna gero eta urrunago eroatera. Baina badira ere sekulako egiak, sekula aldatuko ez diren gauzak. Lehenengoa, Euskal Herria nazioa da. Bigarrena, Euskal Nazioa Pirinioen aldebietan dago. Hirugarrena, Euskal Nazioak bere burua gobernatzeko eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea eta borondatea ditu. Eta laugarrena, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Sabino Aranak sortutako alderdiak, lehen alderdi abertzaleak, ideal horien alde lan egiteko tresnarik baliagarria denak, ez dauala inoiz bere aleginean etziko, inoiz ez, sekula bez. Pero tenedlo claro, lo que nos une no es nostalgia, sino la responsabilidad con lo que vendrá, con las generaciones que merecen una Euskadi aún mejor que la que recibimos. Este partido ha sido el transformador de esta sociedad durante décadas y décadas. Y tiene que seguir siéndolo también en el futuro. El futuro de este país depende de nosotros. La independencia de nuestro país, la búsqueda de mayor autogobierno en una Europa unida, no es un gesto simbólico, es una estrategia moderna para garantizar más bienestar, más libertad y más capacidad de decisión en una Europa que exige países confiables y proyectos sólidos. Y hay retos. La transformación digital no es un desafío técnico, es una oportunidad para que nuestra juventud encuentre empleos de calidad y para que Euskadi sea referente en inteligencia artificial, ética y en soberanía tecnológica. La transición verde no es una obligación, es la llave para que nuestra industria sea más competitiva, para que nuestra economía sea más fuerte y para que nuestro territorio siga siendo un ejemplo de bienestar y sostenibilidad. La pasión por abrir un nuevo tiempo para el euskera, para dotarlo de todas las herramientas necesarias para sobrevivir en un mundo globalizado, un tiempo en el que nuestra lengua se viva con naturalidad, se use con orgullo y se presente ante el mundo proyectándose desde lo digital y también desde la creatividad. Os invito a abrir puertas, a tender puentes, a sumar manos, baituko gaituzten ariak jostera gogoratu alderdi egunean esaten genduana, así se construyen los países, así se hacen las transformaciones profundas. Somos el latido de una nación que quiere seguir avanzando y juntos, como siempre, lo vamos a conseguir. Aurrera beti, gora Euskadi askatuta!
Gora Eusko Alderdi Jeltzalea! Gora! Gora Euskadi askatuta! Gora!